En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siempre primero es Dios, como meditábamos en el principio y fundamento, el amor creador de Dios. También primero es el llamado de Cristo, cuando Jesús nos llama con su palabra, también nos fortalece con su gracia. Por eso, recordando esto, teniendo como telón de fondo el llamado, la gracia de Dios que siempre va primero, después de haber meditado las dos posibilidades, los dos caminos, las dos banderas en realidad, en esta meditación San Ignacio quiere mover nuestra voluntad. No es suficiente conocer, primero hay que conocer cuál es el camino o los caminos, cuál es la táctica del demonio, cuál es la táctica, por así decirlo, o el mensaje de Cristo, pero también hay que determinarse. Y eso es lo que quiere que meditemos en esta ocasión, que se llama los tres binarios, la meditación de los tres binarios, es decir, tres clases de personas. Antes vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, de los versículos 17 al 22. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, que para muchos será conocido, que ya lo han leído o escuchado varias veces, conocido como el joven rico, este hombre que conoce los mandamientos, los cumple, quiere la salvación, pero cuando Jesús le muestra un camino más perfecto, un poco más, ¿no? El magis de San Ignacio, ¿no? Para San Ignacio su lema es: a la mayor gloria de Dios. Cuando Jesús le muestra esto al joven rico, este hombre no se determina, se va tristemente. San Ignacio quiere que meditemos en nuestra determinación, en nuestra voluntad de seguir al Señor. Repito, como telón de fondo tenemos la gracia, sin la gracia no podemos hacer nada, el llamado de Dios, la ayuda de Dios. Pero eso hay que recibirlo, hay que aceptarlo y hay que poner lo que está de nuestra parte. Hay tres clases de personas. San Ignacio se imagina tres hombres que tienen una situación que resolver. Tienen cierto dinero lícito, no es robado, no es injusto, es lícito, pero están apegados a él. ¿Qué hacen? Quizás nosotros no tenemos ningún dinero lícito al cual estemos apegados, o sí, pero seguramente tendremos apegos o tendremos cuestiones que resolver
sobre todo respecto a Dios. Eso es lo importante. Una situación que me pone a distancia de Dios. Porque puede haber otras situaciones que son las que Dios quiere y que tenemos que aceptar y vivir, incluso agradables, por supuesto. Hay muchas cosas que Dios quiere que son agradables para nosotros, pero hay otras que nos ponen a distancia de Dios. 3 personas que no se diferencian en que conocen o no, sino en cómo se determinan, cuál es su voluntad. La primer clase, el primer binario, sabe lo que tiene que hacer, le gustaría hacerlo, pero no pone los medios hasta la hora de la muerte, no pone los medios. Se caracteriza por la veleidad, que consiste en una voluntad antojadiza o un deseo vano, o sea que no es eficaz, es inconstante, ligero. En el fondo no quiere cambiar, es incoherente consigo mismo. Esto lo puede llevar a la tristeza, porque desearía una cosa pero nunca se determina. También lo podría llevar a tener una clase de doble vida. Tendría que, pero no hace nada. Este hombre no será eficaz apostólicamente porque no hace lo que dice. El segundo binario. Quiere dejar el afecto, pero no la cosa. Queriendo que Dios quiera lo que Él quiere. Es al revés el movimiento. En realidad, en lugar de tratar de cambiar su voluntad según la voluntad de Dios, quiere que cambie la voluntad de Dios y se acomode a la suya. Peligrosísimo. Porque muchas veces uno mismo se engaña. Esto es lo que Dios quiere. Esto es la voluntad de Dios, cuando en realidad es la propia voluntad. Como no puede cambiar o no se anima a cambiar, se imagina que Dios cambia, que Dios bendice eso. Es peligroso. El tercer binario es el hombre que tiene un gran deseo de servir a Dios. Quiere servirlo mejor. Esa es una palabra importante. Quiere servirlo no así nomás, sino mejor. Le mueve esto a dejar la cosa o conservarla según sea la divina voluntad. Pone los medios que tiene que poner. Posee una gran indiferencia frente a los medios, frente a las cosas, porque conoce y ama su fin, que es Dios. Primero Dios, después lo que Dios quiera. Por Él, por Dios, deja o conserva lo que más convenga. Para conocer la voluntad de Dios hace falta rectitud de intención, que no es común, porque tenemos muchos apegos y por eso tenemos que pedirle a Dios la rectitud de intención. Tenemos que tener el gozo y la alegría de saber que Dios se va a salir con la suya. Por esto San Ignacio nos quiere llevar a que el deseo de nuestro corazón coincida con el de Dios. Y su táctica es hacer lo diametralmente opuesto, o sea, el agere contra, hacer contra. Si yo me doy cuenta que quiero algo que Dios no quiere, hacer lo contrario. Todos tenemos algo que dejar. Para ello hay que fijar nuestra mirada en nuestro Señor, que es principio y fundamento de todo. Para poner un ejemplo y siguiendo con lo que nos decía San Ignacio, si uno se da cuenta que tiene un apego a los bienes materiales, San Ignacio nos invita a agarrar y dar una limosna generosa, hacer lo contrario. Si hay una persona que me cuesta el trato, pero yo me doy cuenta que puedo, que no es peligroso ir y perdonar a esa persona o tratarla bien, San Ignacio nos invita a ir. Un ejemplo extraordinario es el de San Francisco, que le repugnaba la lepra y en una ocasión, cuando se estaba convirtiendo, ve a un leproso y no solamente que uno podría decir, bueno, lo saludó, no, va, lo abraza, agere contra.
Después de meditar, le pedimos a Nuestra Señora que nos alcance la gracia de elegir lo que sea de mayor gloria de Dios. Pedirle eso a la Virgen, que yo pueda elegir lo que sea la mayor gloria de Dios. Y rezamos un Ave María. Le pedimos lo mismo al Hijo de Dios para que nos alcance esta gracia de Dios Padre y rezamos un alma de Cristo. Lo mismo hacemos con Dios Padre pidiéndole esta gracia y rezamos un Padre Nuestro. Un consejo para los más valientes: si el afecto desordenado a algo es grande, si nos damos cuenta de que realmente queremos algo que Dios no quiere, conviene pedir a Dios todo lo contrario en la oración, pedirle a Dios todo lo contrario. Que cambie nuestro afecto. Por ejemplo, si estoy apegado al dinero, conviene pedirle a Dios la ayuda, como acabamos de meditar, para hacer una gran limosna y hacerla. Si estamos apegados a una persona, que no significa que queramos o amemos a una persona, sino que estamos apegados a una persona, sobre todo si nos lleva por el camino del mal o nos enfría nuestra relación con Dios, le podemos pedir la gracia de no verla a esta persona. Primero Dios, y eso irá acomodando nuestro afecto. Podemos contemplar las pisadas de Cristo, tratando de pisar donde pisa Jesús, ¿no? De cerca. El Evangelio dice, minutos o horas antes de la pasión, que San Pedro lo seguía al Señor a la distancia. No, eso no. Le pedimos la gracia de seguirlo de cerca. Como propósito, podemos pensar en algún momento de tranquilidad qué cosa no quiero dejar por Cristo, y refiriéndonos a situaciones o personas o actos que nos alejan de Cristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.